Gracias por continuar con nosotros. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida, como siempre, a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. ¿Cómo estás, Jeremías? Qué gusto saludarte. Muy buena tarde, Alberto. Un saludo al auditorio y también a Jorge. Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. También le damos la bienvenida. Jorge, muy buena tarde. Buenas tardes, Alberto, Jeremías y el auditorio. Para entender lo que ocurrió ayer en el Senado, les voy a pedir a ver si nos podemos ir rápido, Jeremías. Hay ascensos. Cada año el presidente de la República recibe los ascensos que promueve el Ejército y la Marina, que los dan a conocer que el 20 de noviembre, ¿no? Día de la Revolución Mexicana. Ayer se presentaron 389 ascensos. La oposición dice que no tuvieron tiempo ni siquiera para revisarlos. ¿Hay premura o es una práctica común? ¿Cómo lo viste, Jeremías? Bueno, lo que vemos es que hay una voluntad política de recompensar el esfuerzo que está haciendo las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina. Normalmente no son tantos los ascensos, por eso es que no les dio tiempo a los integrantes del Senado de poder hacer la revisión, y eso lo que provoca es que, bueno, por naturalidad se van a aprobar todos, sin embargo, sin el estudio profundo de los mismos. Jorge Lara, ¿cómo ves tú este asunto? Entonces es rápidamente agradecerle a las Fuerzas Armadas, a sus elementos que están haciendo las obras prioritarias de esta administración. Bueno, sí entiendo que una parte de estos ascensos y reconocimientos son para los miembros del Ejército y sobre todo de la Sedena, que están interviniendo en estas mega obras del gobierno federal, sobre todo el AIFA, el Tren Maya y algunas otras obras que también implican despliegues de ingeniería y construcción. Jeremías, estas obras insignia, las obras prioritarias, llamó la atención desde su inicio de que se las encargara al Ejército. Y muchos lo malinterpretaron, dijeron que no estaba bien que al Ejército lo pongan a hacer estas labores. ¿Qué ha pasado desde que se tomó esa decisión hasta ahora? ¿Ha sido bien? ¿Ha sido mal? Bueno, yo entiendo que el presidente recurrió al Ejército de manera específica para realizar estas obras por un tema presupuestal. No habría el dinero suficiente, que en este momento ya escasea, para concluir las obras si no se hubiera utilizado la mano de obra de los elementos del Ejército principalmente. Esto ha provocado que el costo de las obras de lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, lo que es parte de la obra del Tren Maya y parte de la obra incluso de la refinería, así como otras obras que ha hecho este gobierno, se utilice la mano de obra a los ingenieros, a los arquitectos del Ejército, porque desde luego, en comparación con las empresas particulares, ha salido más económico que contratar o licitar públicamente estas obras. El presidente recurre a esto para lograr disminuir los costos, aprovechando que pues, el Ejército tiene una cantidad importante de elementos, más de 240,000, y de ahí es donde se auxilia para estas labores. Jorge, 240,000 elementos, construyeron el aeropuerto, lo están administrando, le dan seguridad, además tienen labores de seguridad encargados de la Guardia Nacional, combatiendo el crimen organizado. ¿Puede el Ejército con todo esto? Bueno, eso es justamente de lo que se trata de observar, que este ejercicio y de los presupuestos que están siendo aprobados por varios miles de millones de pesos para el 2023, por ejemplo, la Sedena tendrá 112,000 millones de pesos para el 2023, además de los que se espera administrar de la Guardia Nacional de 68,000 millones, y una parte muy importante de 143,000 millones de pesos, pues vemos que es un macizo presupuestal histórico, sin precedentes, bajo el ejercicio de la Secretaría de Defensa, en donde, bueno, la inquietud de algunos analistas y de representantes populares es la eficacia, también temas de transparencia, temas de que no haya visos de corrupción o de desvíos. Esta preocupación se deriva de que muchos de estos recursos se ejercen bajo cubierta
de rubro de seguridad nacional, que como sabemos está exenta de posibilidades de ser transparentado. Exacto. O incluso de fiscalización. Estos son los puntos críticos, sí, que me parece que hay que observar. ¿Cómo ves este asunto, Jeremías? Porque al ejército lo respetamos, siempre lo hemos respetado, el pueblo de México, los gobernantes en turno, el ejército se respeta, pero no están exentos de que pueda haber algunas irregularidades, y entonces ahí sí estaría el ejército dispuesto a transparentar mucho de su administración, sobre todo en el manejo tan fuerte de recursos que está teniendo. Bueno, están obligados a transparentar los recursos públicos, pero como bien decía Jorge, cuando entran dentro de un rubro de seguridad nacional, hay el tema de resguardar la información, o incluso en algunos rubros, como no le tocó al ejército sí la transportación, pero no la adquisición, lo recordamos, lo de las vacunas, que lo resguardaron, las compras, cuando eso no tendría que entrar dentro de seguridad nacional, y lo que provoca es que no haya transparencia. Lo más importante para fortalecer la imagen que tienen las Fuerzas Armadas con la sociedad es la transparencia en la aplicación de los recursos. Entiendo también que se incrementó el presupuesto, porque recordemos que aunque está en la Suprema Corte de Justicia la controversia por el mando de la Guardia Nacional, ya en este presupuesto viene considerado el presupuesto de la Guardia Nacional hacia el Ejército, toda vez que ellos se encargarían de la aplicación y ejecución y administración de la Guardia Nacional. Por lo tanto, el dinero en el presupuesto ya viene considerado para el Ejército, toda vez que ellos, de acuerdo a la reforma, estarían a cargo de la Guardia Nacional, aunque hay un amparo, aunque hay una controversia, pero el presupuesto así lo presentó el Ejecutivo. Jorge Lara, entonces ya sin siquiera el aval ya de la Suprema Corte de Justicia, el presupuesto dice ya va para el Ejército porque va a administrar la Guardia Nacional. En estos momentos ya veíamos en Colima, un estado con 700,000 habitantes, el municipio de Villa de Álvarez 200,000 habitantes, ocurren muchos crímenes y hay mucha presencia de Guardia Nacional y de militares. ¿No están pudiendo con los criminales? Bueno, lo que hemos comentado en anteriores ocasiones y de las filtraciones de Guacamaya se ha dado cuenta de que el despliegue de Guardia Nacional, incluso con suplementos militares, no está siendo aprovechado, puesto que no se realiza a cabalidad todas las facultades que deberían de realizarse en materia de prevención del delito, en materia de investigación para la prevención. Por ejemplo, cuando se detectó que en algún determinado momento, en algún determinado lugar, se iba a cometer un atentado en contra de la vida de una persona, los efectivos castrenses, por su inteligencia, sabían que iban a privar de la vida a esa persona y no hicieron nada. Entonces, esto nos habla pues, de una circunstancia que pudiera resultar preocupante. Y también, regresando al tema de las obras, los proyectos, de los cuales se está encargando las Fuerzas Armadas, hay que decir que es muy importante revisar que se esté cumpliendo con la legislación de contratos de obra pública y con la legislación de contratación del sector público. Vamos, el hecho de que sea por ejército no significa que están exentos de las reglas que obligan, por ejemplo, a realizar concursos, a realizar licitaciones. Y me parece que esto, si no se realiza de manera transparente, abierta, podría significar muchos problemas. Inclusive recordar que la Comisión Federal de Competencia Económica también ha manifestado su preocupación de que el atribuir a la Sedena este tipo de obras, de contratos, puede significar también problemas de competencia económica que también pues, se suman a la cadena o a la lista de cuestiones que hay que revisar meticulosamente en esta circunstancia. Jeremías, el argumento parece sencillo del gobierno federal y del presidente. Parece noble, o sea, las Fuerzas Armadas, la Marina, son entidades honorables, tienen el respeto. Entonces, pues darles estas obras para que no haya corrupción, pues pudiera ser el pensamiento simple, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, el riesgo que tenemos es que se están desgastando a las Fuerzas Armadas con actividades para las cuales
no fueron diseñadas. Ellos no están para realizar obras de construcción, para realizar actividades cotidianas de prevención del delito. Su labor es el combate, en este caso la defensa de la nación. Podrían participar, y yo lo he señalado en diversos foros, participar específicamente en actividades en contra de la delincuencia organizada por su formación, porque hoy está más que comprobado que a nivel nacional ni las policías estatales ni federales tienen la formación necesaria ni el equipamiento para enfrentar a la delincuencia organizada. Sin embargo, el desgastar con este tipo de actividades como el Tren Maya, el aeropuerto, lo que es la refinería, así como otras actividades. Ahora ya incluso se va a crear hasta una aerolínea, y esto genera una sobreexposición donde desde luego lo hemos visto en los diferentes reportajes, lo vimos en las filtraciones de Guacamayas, donde hay temas de señalamiento, hay temas de exposición, y bueno, esto va desgastando la imagen, desde luego, de las Fuerzas Armadas. Todavía sigue muy en alto la imagen sobre los elementos de la Marina, que por cierto son nada más 80,000, realmente los supera por mucho el Ejército. Sin embargo, yo entiendo que el presidente recurrió al Ejército por la mano de obra para poder lograr eficientar los recursos, porque de lo contrario no lo hubieran alcanzado para ir avanzando en este progreso de las obras. También debemos de considerar que si en este momento se han tenido que hacer ajustes y recortes en el presupuesto, incluso en materia de salud y en materia de educación, para lograr concluir las obras, pues entiende que hay un gran apoyo el hecho que la mano de obra del Ejército esté participando en la construcción de estas grandes obras. Por eso considero que recurrió, pero desde luego, pues el hecho de manejar dinero y que no haya transparencia genera dudas. Por eso la importancia de transparentar cada peso, porque recordemos que es dinero público y no pueden resguardarse en el secreto de seguridad nacional o en el tema de que sean obras estratégicas y que mantengan la secrecía. Jorge Lara, ¿qué opinas? ¿Fue por ahorrarse dinero, por hacer eficiente el uso del presupuesto, o habrá otra intención de empoderar tanto al Ejército en diferentes actividades en las que ni siquiera tenía contemplado hacer? Bueno, sí me parece que este tema admite distintas posibilidades y grados de análisis, puesto que se podría suponer que se está generando una transgresión a la disposición constitucional que atribuye a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz solamente actividades inherentes a la disciplina militar. Y esto pues no ha sido del todo satisfecho. Ha habido un desbordamiento reconocido por distintos observadores, tanto en materia de obra, de servicios, de apoyos civiles, en donde prácticamente pues el Ejército se está constituyendo en la gran secretaría. Yo podría suponer que debería de existir al interior del Ejército pues una especie de subsecretaría de obras, una subsecretaría de servicios de salud, una subsecretaría también de servicios educativos, de servicios administrativos, puesto que el gobierno civil cada vez más está entregándole terreno a las fuerzas castrenses por distintas razones. Algunas que, como tú bien dices, Alberto, pudieran ser adecuadas o correctas, pero lo que llama la atención es la reticencia, tanto, sobre todo y de manera muy destacada, del presidente a establecer un mecanismo de diálogo y de rendición de cuentas ante quienes constitucionalmente tienen este deber. A mí me parece que si todas estas atribuciones hubiesen pasado por un mecanismo de diálogo, transparencia, fiscalización y revisión, por ejemplo, de parte del Congreso con testigos sociales, pues todos estaríamos quizá más tranquilos, pero la propia actitud de secrecía, de no diálogo, de cerrazón de parte del gobierno federal, pues dificulta todavía más el poder tener plena confianza de lo que esté ocurriendo en estos casos. El hecho de que esté atribuido todo esto al Ejército o a la Marina sí disminuye, por supuesto, en algunos casos, lo que serían riesgos de corrupción, pero hay que decirlo, como dice el dicho, ¿verdad? Hasta en arca abierta el justo peca. Y hemos visto
en otros momentos de la historia, pues que también el personal castrense pues no ha resistido o ha sucumbido a distintas tentaciones de corrupción o de otro tipo de desvíos. Entonces sí hay que tener atención a este tema. Así es, Jeremías, porque bajo ese pensamiento simplista de que, bueno, el ejército es confiable, démosle a algunas de las actividades importantes del gobierno, también está la otra, Jeremías, de que no estamos acostumbrados los mexicanos a ver tantos elementos del ejército haciendo tantas labores. ¿Es para preocuparse o son pueblo, como lo dice el presidente? Bueno, no es la finalidad del ejército. El ejército fue constituido para una actividad específica que es el tema de la seguridad nacional, el tema que tiene que ver con la defensa de la soberanía. El ejército no fue creado para este tipo de actividades y desde luego, pues recordemos desde que el presidente Fox y después Calderón lo llevan a las calles, el ejército ha tenido desgaste, incluso en algún momento fue la Marina, digamos, la insignia de la élite en materia de fuerzas armadas, y el presidente López Obrador ha retomado esa confianza sobre el ejército, ha impulsado también el tema de la Marina para darles un equilibrio, pero sin lugar a dudas desgasta el hecho que realicen otras actividades donde hay una sobreexposición, un contacto. Hoy no solo hacen obras, sino también están a cargo de las aduanas, están a cargo la Marina de los puertos, están a cargo de actividades de los aeropuertos, y esto lo que provoca es que la ciudadanía, pues de alguna manera, vea esta extrañeza de tanta participación del ejército. Incluso lo hemos visto en un debate nacional, si se está o no militarizando al país, que yo considero que por la actividad, yo diría que no, pero el hecho que la ciudadanía lo ve en actividades que no está acostumbrado, se genera esa percepción y desde luego, pues la actuación de alguno o varios elementos provoca el desgaste. Incluso lo hemos visto en algunos videos donde la ciudadanía pues ha perdido ese respeto en algunos elementos del ejército y vemos cómo los insultan, los agreden, y el ejército tiene que tener el temple suficiente para no reaccionar en contra de la ciudadanía, y en muchos casos hay que señalarlo. Hemos visto que el ejército ha tenido el temple para no contrarrestar los ataques, porque ha habido ataques, insultos, agresiones con palos y piedras en contra de elementos del ejército, y esto lo que provoca es un desgaste en muchos casos innecesario, porque tendrían que estar las fuerzas federales, en este caso la Guardia Nacional, realizando este tipo de labores y no propiamente el ejército. Considero que el ejército debería de ser este cuerpo élite donde únicamente contrarreste actividades específicas en contra de la delincuencia organizada y no una sobreexposición, y podrían ser algunas obras, pero no todas. Exacto, porque si no tuvieran este tipo de actividades no se les trataría como a otras secretarías. Los diputados, senadores los mandaron a comparecer a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, y les dijo, yo no voy, vengan para acá, y a la mera hora ni se hizo la comparecencia. Entonces, esos son algunos de los elementos que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Jeremías Zúñiga, muchísimas gracias, Jorge Lara. Se nos acabó el tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Alberto. Un saludo, Jorge. Igualmente, saludos. Regresamos con este tema, el ejército, los ascensos express, todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, con la Marina. Ya lo sabe, en 2 minutos aquí en Mega Noticias, 3 de la tarde.